Muchas gracias, ingeniero, por esta exposición. Yo quisiera retomar un poco lo que comenté al inicio de mi intervención sobre el punto de acuerdo presentado y hago hincapié porque después hubo cierto eco en los medios de comunicación en los que, bueno, hubo algunas notas que decían que el impacto ambiental ya aparecía en la página. Primero yo quiero compartir que a la hora de realizar este punto de acuerdo, revisamos la página y realmente no había información. Y de repente apareció información que ni siquiera considero es información pues muy profunda sobre lo que realmente puede implicar la línea 7 del Metrobús, y lo digo con mucho respeto. Concretamente, el exhorto es hacer público el estudio de impacto ambiental relacionado con el proyecto de la línea 7 del Metrobús, garantizar que el proyecto no provocará derribo de árboles, así como también tomar en cuenta la opinión de los vecinos. No podía dejarlo de mencionar porque viene de manera muy escueta. En esta presentación a mí sí me gustaría conocer a mayor profundidad sobre este estudio de impacto ambiental, y lo digo de esta manera porque desafortunadamente hemos tenido graves problemas en cuanto a calidad de aire se refiere en nuestra ciudad. Hemos tenido además de manera muy desafortunada días enteros, incluso en el Valle de México en el año 2016, se registraron 18 días con calidad del aire muy mala. Esto obligó a las autoridades a endurecer, aplicar medidas ambientales extraordinarias para enfrentar los elevados índices de contaminación. Ustedes recordarán el tema del doble no circula, y al día de hoy pues no sabemos si esto ha sido suficiente o no. Me queda claro que el parque vehicular cada día aumenta más en esta ciudad, cuando debiera estar pasando pues todo lo contrario. Y cuando hablamos de derribo de árboles, hoy, ingeniero, pues le toca aquí presentar el tema de la línea 7, pero ha sido una constante del gobierno de la ciudad derribar árboles y después no ver cómo sustituyen este derribo de árboles, que además el derribo de árboles pues es un factor coadyuvante en el cambio climático. Los árboles desempeñan una función fundamental en la absorción de gases de efecto invernadero y son responsables también del calentamiento global, y tener menos árboles por supuesto que afecta a los capitalinos, afecta a la zona metropolitana del Valle de México, y es lo que no queremos. No queremos que en esta ciudad nos sigamos quedando sin árboles. De hecho, presenté hace unos meses el total de árboles derribados en esta administración y estamos hablando de miles y miles de árboles derribados, y no es clara la propuesta alternativa a este derribo de árboles para contrarrestar. Viendo la presentación me queda claro que es un buen proyecto, ¿no? Si uno ve estas imágenes, pues se ve bonito, ingeniero, el proyecto como tal en estas imágenes. Yo espero que realmente el proyecto sea un proyecto que mejore la imagen urbana. A mí sí me preocupa el tema del Paseo de la Reforma, pues es nuestra avenida más importante, una avenida emblemática en América Latina, tiene un profundo significado histórico, tiene grandes monumentos importantísimos para nuestra ciudad y para el país. Qué bueno que no se vaya a tocar ninguno de estos monumentos. Había inquietud al respecto, y si se toca alguno de los monumentos, como lo expuso aquí, que sea para mejorarlo, no para moverlo o desaparecerlo, como también ha ocurrido en el pasado.
Yo quisiera, además de todo esto, me parece importantísimo que pudiera compartirnos sobre las notas que hemos estado revisando el día de hoy, las notas con las que despertamos el día de hoy. Con mucha preocupación vemos esta posible alza en la tarifa del Metrobús, que implicaría pasar de 6 pesos actuales hasta 8 o 9 pesos. Bueno, me queda claro que todos estamos atravesando, México está atravesando por una situación muy complicada, pero no deja de ser un golpe bajo a la economía de los capitalinos. Si pensamos, por ejemplo, tan solo con un viaje redondo, pues una persona que gana el salario mínimo estaría destinando el 20% y hasta el 40% de su ingreso diario solamente para trasladarse. Y el tema es que millones de capitalinos pues no solamente utilizan el Metrobús, utilizan también el metro, el camión, el microbús para llegar a su destino y termina afectando. Sabemos que estas alzas pues estarían asociadas al incremento en el costo de combustible, pero también queremos hacer un exhorto al gobierno de la Ciudad de México a ser mucho más sensibles, a ser creativos, para no golpear más la economía de las familias. El jefe de gobierno incluso hace un tiempo se comprometió a no incrementar impuestos, ni cargas, ni contribuciones que representaran mermas en el bolsillo de la gente. Entonces yo le preguntaría, me queda claro que no es una posición sencilla, ingeniero, y además yo celebro que usted lleve al frente del Metrobús tantos años desde el inicio del mismo. Me parece, esa parte me parece sumamente positiva. Usted ha visto cómo se han dado los aumentos año con año. A mí sí me gustaría que nos compartiera esta parte porque sí estaría pegando fuerte al bolsillo de los capitalinos. Y si nosotros vemos el trazo de esta línea 7 del Metrobús, a mí me gustaría saber cómo van a lograr una operación eficaz, por ejemplo, en una zona tan complicada como lo es Indios Verdes, donde pues van a convivir 3 líneas de Metrobús, el paradero de los autobuses del gobierno de la ciudad, la terminal del metro, cientos de microbuses de Ticomán, Azcapotzalco, La Villa. No me preocupa qué va a pasar en esta zona porque, bueno, nosotros vemos todo esto y toda la parte de Reforma, pues muy probablemente quede muy bonita. Los camiones, son los camiones que nosotros hemos vivido, los que hemos utilizado el Turibús, son camiones que ya conocemos, son camiones muy buenos. Me queda claro que hay que darle calidad a los capitalinos, el que se pueda contar con cámaras, el que puedan ser camiones también para las personas con discapacidad, que haya mayor accesibilidad. Todo esto es muy positivo, pero en sí me preocupa la parte de la problemática que se pueda dar en Indios Verdes. Me gustaría también preguntarle, porque creo que sería muy positivo hacer públicas las autorizaciones del INAH, ¿no? Aquí se hablaba ya que había autorizaciones del INAH y del INBA, entonces creo que sería positivo hacerlo público y esto también, con esto lograríamos menos tensión vecinal, sobre todo en las zonas en donde sí hay cierta tensión vecinal. Y yo le preguntaría también en qué han consistido estas reuniones, ¿no? Pensando en la parte vecinal, porque siempre tiene que ir acompañado. Cuando se presenta un proyecto de este tamaño, un proyecto costoso, un proyecto que me queda claro que tiene beneficios, sustituir camiones viejos por camiones de este tipo, bueno, por supuesto que resulta mucho más positivo. El tema del trabajo con los vecinos en estas 3 delegaciones, ¿en qué ha consistido este trabajo con los comités ciudadanos, tanto de la Gustavo Amadero como de la delegación Cuauhtémoc y de la delegación Miguel Hidalgo? Muchísimas gracias por sus respuestas, ingeniero.